Agradezco al diputado federal Fernando Manzanilla que nos tome esta llamada. Fernando, buenos días, ¿cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Cayo, aquí estamos saludándote en esta fría mañana. Sí, está más fresquito. Bueno, ya vamos rumbo al fin del año y en el altiplano hace frío. Tocayo, la tienen difícil porque hay que pelear hasta el último centavo del presupuesto para Puebla y eso le toca a ustedes, los diputados federales. No se valen los recortes. El gobernador se ha quejado, no hay mucho apoyo desde el centro para Puebla, pero pues hoy el tema es el presupuesto, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente hay menos dinero en todos lados, Tocayo. Hay menos dinero a nivel de los gobiernos, hay menos dinero a nivel de las empresas, hay menos dinero a nivel de las familias. Vamos a tener que aprender a vivir en esta nueva normalidad presupuestal, llamaría yo, que es una normalidad en la que hay mucho menos recursos y los vamos a tener que usar de manera más eficiente. El presupuesto, en términos generales a nivel federal, tiene una ligera caída de menos 0.3% en términos reales respecto al del año anterior, respecto al de 2020, digamos, al de este año. Estoy hablando del proyecto de presupuesto, y el gasto es más o menos lo mismo, un poquito arriba, 0.8% por encima de lo que estaba previsto también para el 2020. Lo que sí tenemos es que hay menos dinero para estados y municipios. Todos los estados del país sufren reducciones, casi todos los fondos sufren reducciones. Por darte una idea, el ramo 28, que son las participaciones federales, es la recaudación que genera el gobierno federal y que luego va a los estados y después también a los municipios, sufre una reducción de menos 6.8%, casi menos 7%. Puebla en este caso tiene una reducción de menos 7.4%, es decir, un poco más reducido del promedio general. En algunos otros fondos, como es el ramo 33, tiene una reducción menor a la del resto. El ramo 33 en el país cae alrededor del 4%. En el caso de Puebla es uno de los pocos estados, 3 estados que sube 0.1%. Pero bueno, en resumen te diría, los estados van a recibir menos dinero de lo que recibían antes, alrededor de 100,000 millones de pesos menos. ¿Por qué 100,000 millones de pesos o a dónde se está yendo eso? Esos 100,000 millones más o menos es lo que se está yendo a los 3 proyectos prioritarios del presidente: al Tren Maya, al tema de la refinería y al tema del aeropuerto. Bueno, con esta realidad, que es la realidad que vamos a tener, los estados y los municipios pues van a tener que ser mucho más eficientes en el uso de los recursos. Es cierto que todavía el presupuesto no se aprueba, el presupuesto se aprobará hasta el 15 de noviembre, finalmente en la Cámara de Diputados, es la fecha última en la que tenemos, pero todo indica, al menos en lo que se llama el presupuesto de saque, en lo que nos manda la Secretaría de Hacienda, que es probable, digamos, que los estados y los municipios sufran un ajuste en comparación, digamos, con lo que se había tenido en años anteriores, particularmente en este año. Esa es una realidad y bueno, pues te repito, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, pues por un lado, desde luego, tenemos que tratar de impulsar al máximo los proyectos que pueda tener el Estado. Los estados en esta lógica pues tienen que estar presentando en estos últimos días o fechas, bueno, pues los proyectos ejecutivos que tengan. A su vez, esos proyectos ejecutivos tienen que estar ya validados por la Secretaría de Hacienda y en función de eso pueden ser sujetos a presupuesto, pero de todas maneras se ve que la realidad que tendremos será una realidad compleja, y yo lo he dicho también, los estados y los municipios llevan muchos años, más o menos del año 95, 96 a la fecha, son pues más de 20 años que llevan teniendo incrementos sostenidos. Esto fue más o menos en la época de Bartlett. Recordarás, en aquel entonces él hizo una ley que era la ley del federalismo hacendario para controlar la cantidad de dinero que le llegaba a los municipios. Bueno, pues desde esas fechas que empezó una gran cantidad de recursos de la federación a los estados y los municipios, pues ha venido creciendo de manera anual, de manera cotidiana, esos recursos. Este es el primer año en el que tenemos una contracción. Tampoco hay que asustarnos, lo que yo creo es que tenemos que hacer un manejo mucho más eficiente de las haciendas públicas locales
y también ir buscando recursos adicionales a través de la recaudación propia de los estados y de los municipios. Bueno, ¿hay algo rescatable para ustedes como diputados, darle un jaloncito, convencer o algo? ¿O más bien nos tenemos que concentrar en lo que nos acabas de decir, recaudación local, en fin? ¿O todavía en la Cámara se puede hacer algo, Fer? Mira, siendo muy honestos es difícil, y es difícil porque la realidad de las cosas es que no tengo yo, mira, en distintos momentos me tocó pelear a mí la parte de presupuesto, incluso yo fui subsecretario de egresos y planeación durante algunos años del gobierno del estado. Y aunque el proceso ha cambiado, más o menos es parecido, y el proceso es que tenemos que tener los estados y los municipios proyectos ejecutivos bien armados, bien estructurados. Esos proyectos tienen que tener, bueno, pues ya ingenierías básicas, tienen que tener lo que se llama evaluaciones socioeconómicas, es decir, qué tan rentable es social y económicamente un proyecto ya de esa naturaleza. Después el proceso que se sigue es que se va con la unidad de inversiones de Hacienda. La unidad de inversiones de Hacienda tiene que validar toda la información y te da un registro, un número de registro de Hacienda, y hasta que no tienes ese número de registro de Hacienda no tienes posibilidad, digamos, ya de poder avanzar a la siguiente etapa, que es ya la de pelear el presupuesto. Yo no tengo noticia, no sé, porque no nos han dado esa información, digamos, no nos han buscado tampoco por parte del propio gobierno qué tantos proyectos, si es que tienen alguno o algunos que estén ya en esas condiciones. Pero no veo, digamos yo, que haya un gran número de proyectos que estén en esas condiciones, que nos estén buscando a nosotros como diputados y al mismo tiempo pues a las áreas correspondientes del gobierno federal. Al margen de eso, de la posibilidad que tendríamos todavía de impulsar algunas cosas, si es que se presentaran esos proyectos ya validados por Hacienda, al margen de eso sí hay una realidad, no es un tema exclusivo de Puebla, porque yo he escuchado algunos comentarios que dicen que si a Puebla se le castigó y demás. No es que se le haya castigado a Puebla. Todos los estados y los municipios, todos los gobiernos locales van a recibir o tienen, digamos, planteado recibir menos recursos. Entonces, yo creo que es un tema generalizado, y cuando uno ve en el presupuesto por qué van a recibir menos recursos, encuentras dos explicaciones. Una, el presupuesto es un presupuesto muy ajustado, y dos, los pocos recursos adicionales que hay, que son más o menos estos 100,000 millones de pesos que se le reducen a los gobiernos locales, son exactamente los mismos que van a estos proyectos prioritarios del presidente. Sí hay una opinión en la Cámara de Diputados de que esos proyectos debieran de retrasarse, debieran de tener menos recursos en este año, porque es un año importante y es un año en el que tendríamos que estar generando pues más apoyos a gobiernos locales, más apoyos a desempleados, más apoyos a micro y pequeñas empresas. Entonces es una discusión que se va a dar en la Cámara, y ojalá de ahí podamos rescatar algunas cosas. Pero en términos generales sí te diría que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir, digamos, este año con menos recursos, el año que viene. Me refiero a todos, y particularmente obviamente a los gobiernos locales. No, pues qué feo, ¿no? Acostumbrarse a vivir con más es rete fácil, pero con menos. Fernando, te pregunto otra cosa. En este noticiero hemos dicho desde hace muchos años que el gran problema de los manejos desde el gobierno es la corrupción. Y a veces el gran problema de los manejos desde la iniciativa privada es la ambición. Hay una propuesta para que las Afores dejen de ser privadas, porque los que manejan las Afores cobran unas enormes cantidades en detrimento de las pensiones que algún día cobrarán los trabajadores. Pero también tenemos el fenómeno, si lo manejan en el gobierno, se lo gastan, se lo queman. Tenemos malas experiencias en ambos bandos. Ahora hay una propuesta para que las Afores pasen del sector privado al sector público. ¿Cómo la ves? Mira, primero hay que entender que todos los legisladores pueden presentar iniciativas. Muy al principio de este gobierno, un buen amigo mío, que creo que es el que presentó ahora esta iniciativa del PT, había planteado también algunos temas relacionados con las Afores que hicieron mucho ruido en los mercados. El que haya una propuesta que toque el tema de las Afores, aunque sea por parte de la coalición Juntos Haremos Historia, que es Morena, PT, PES y Partido Verde, no quiere decir que necesariamente vayamos, digamos, ya a transitar por esas vías, ¿no?
Yo la opinión que tengo es que la administración de los recursos, financieros, las inversiones, ese es un tema netamente privado, ese es un tema, digamos, donde hay una mayor experiencia de carácter privado, no solo en México, sino en absolutamente todo el mundo. Por eso, pues, hoy los bancos son privados. Y los bancos en muchos casos, bueno, pues manejan ciertas cuentas de inversión y bueno, pues las manejan de acuerdo a ciertas reglas que tienen y de manera, digamos, profesional, con una administración netamente privada. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en el caso de las Afores y cuál es una de las quejas que ha habido en México? Yo creo que es una queja muy válida. A veces en estos mercados se genera muy poca competencia. ¿Por qué? Porque a veces no son tantos los jugadores que están en estos mercados, son a veces, digamos, una docena, no tengo yo el número de cuántos Afores haya, pero no son cientos, digamos, de administradoras de pensiones, son, digamos, a lo mejor una docena o un poco más de eso. Y lo que llega a suceder en esos casos es que se pueden coludir, se pueden poner de acuerdo y se pueden poner a fijar precios. Entonces, ¿cuál es la forma en el tema, por cierto, que ha pasado también en el caso mexicano con los bancos? ¿Cuál es la forma en la que se tiene que atacar eso? Pues no es, digamos, ni nacionalizando, ni pasando la administración a al gobierno, sino simplemente regulando. Para eso, digamos, existe la CONSAR y para eso existen otras instancias como puede ser la COFECE, la Comisión Federal de Competencia, donde tú puedes definir exactamente cuáles son los costos de una administradora de inversiones de los trabajadores, por ejemplo, de pensiones en México, cuál es una utilidad razonable, cuáles son los márgenes que existen en otras partes del mundo y a lo mejor incluso topar los márgenes. Sí es un hecho que en estos casos, pues a veces las inversiones pueden ir para arriba, pueden ir para abajo, pueden crecer algo, pueden no crecer, pero que siempre el administrador gana, porque el administrador normalmente cobra un porcentaje de la totalidad de los recursos. Y lo nadie que va a trabajar, Fernando, sin ganar. Ahora, el tema es, sí, claro, ¿hasta dónde? Sí, el tema es hasta dónde y eso depende de un tema de competencia. Mientras más gentes hay, mientras más empresas hay en un mercado, más competencia hay y entonces, digamos, los márgenes se van a un punto razonable. En el caso de México y en el caso del mundo, digamos, incluso cuando vamos a situaciones en la historia del mundo, por ejemplo, el petróleo en la época de Rockefeller, cuando hablas de monopolios o de oligopolios, cuando hay unos cuantos competidores, lo que llega a pasar es que se pueden poner de acuerdo. Claro. Eso pasa en muchos lados. Ahí es donde entra ya la autoridad, y la autoridad, ¿cómo puede entrar? Puede vigilar, oye, ¿cuáles son los costos de administrar esto? Bueno, pues a mí como administrador profesional, pues yo tengo una serie de gastos y me cuesta tanto. Bueno, y tú también tienes que tener una utilidad, porque para eso es una empresa privada la administradora, perfecto. Y eso no es difícil, podemos ver lo que sucede en otras partes del mundo. Eso sí se debe regular, eso sí ha tenido, digamos, excesos, eso sí, digamos, ha sucedido en México, no solo en ese segmento, en ese sector, sino en muchísimos segmentos económicos, y eso no está bien. Pero eso no quiere decir que mandemos ahora los ahorros al gobierno, porque el gobierno no está experimentado, no está entrenado, ni se ha dedicado a administrar este tipo de recursos, entonces tampoco es solución. La solución es generar condiciones de competencia, y para eso el gobierno lo puede hacer a través de la CONSAR o a través de la COFECE o a través, digamos, de ambas en conjunto. Fíjate que aquí hemos usado mucho la metáfora, hombre, está bien que quieran tomar leche, está bien, pero hay unos que quieren la leche, las vacas y todo el rancho, y hasta el rancho de junto, pues tampoco. Dinos rápidamente, presentaste un punto de acuerdo, porque el tema de la reconstrucción de los sismos está pendiente como tantas cosas. ¿Te acuerdas? Porque tú estabas en el gobierno, creo, cuando los terribles huracanes que devastaron Huachinango, bueno, fue el entonces gobernador Moreno Valle en helicóptero y Rosario Robles, pasó en Guerrero, fue hasta Laura Bozzo a filmar. Sí, el día de la tragedia están todos y todo el apoyo, luego se van y se les olvida, y queda gente en la desgracia. Parte de eso está sucediendo con los sismos de 2017. Se quedaron pendientes miles de cosas. La semana pasada estuvo el presidente en Puebla justamente revisando eso.
Efectivamente, han pasado ya 3 años de entonces a 3 años de distancia, pues lo que tenemos es que el progreso no es del todo favorable. Teníamos alrededor de 2.200 escuelas dañadas, solo cerca de 1.800 han sido reconstruidas. Teníamos más de 7.000 hogares colapsados, solo 2.600, 2.700 han sido reconstruidos. Los templos, que son muy importantes para las comunidades, más o menos la mitad han sido reconstruidos, la otra mitad no. Hay edificios históricos, hay hospitales. Aquí en la capital, Tocayo, tenemos el hospital de San Alejandro, este gran hospital del Seguro Social. Ni siquiera están contemplados todavía el presupuesto para su reconstrucción. Entonces, yo lo que planteé en la Cámara de Diputados es que tenemos que tener claro 3 cosas. Primero, necesitamos un informe, porque pasaron 3 años, pueden pasar 3 años más o 10 años más. Necesitamos un informe primero para saber cuál es el estatus actual, cuáles son los avances que tenemos en la reconstrucción en la entidad, y cuál es también el informe de los recursos estatales y federales que se han utilizado hasta ahora. En segundo lugar, tenemos que continuar y acelerar los trabajos de reconstrucción en lo que tengamos, hogares, escuelas, hospitales y centros de trabajo. Y finalmente había una comisión que se instaló en su momento, una comisión estatal de reconstrucción, justamente para coordinar todos esos esfuerzos desde el Estado y después también en coordinación con la Federación. Necesitamos reactivarla y necesitamos tenerla, digamos, activa. Ojalá la visita del presidente, que fue este fin de semana pasado, justamente para conmemorar estos hechos, sirva para que podamos tener un recuento. Es un hecho de que ha habido avances, sí ha habido avances, pero hay muchísimos temas que han quedado pendientes, y si ya pasaron 3 años, pues al menos necesitamos un informe para saber dónde estamos y qué es lo que falta. Pues Fernando, te agradezco mucho, son las 7:52, te agradezco mucho, nos llamamos, te buscamos para que nos actualices temas que van surgiendo y surgiendo en un par de semanas o 3, para que nos ilustres, Tocayo. Gracias a ti, desde luego, con mucho gusto, y te iré informando la parte presupuestal también de cómo va avanzando ya en la Cámara de Diputados. Por favor, eso es importante. Fernando Manzanilla, muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Buenos días en